Hare Krishna, ¿cómo están? Bienvenidos a otro panorama del Bhagavad Gita. En el día de hoy nos toca continuar viendo el capítulo 6, los textos que van, la sección que va de los textos 33 al texto 36. No sé si hay alguien ya conectado y me pueden decir si la transmisión está saliendo bien. Un hola, alguna cosa. Así que mientras esperamos. Vamos a recitar un mantra mientras esperamos algún feedback. Los que lo sepan lo pueden repetir. Lo vamos a decir 3 veces. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien. Gracias, Enrique y Amuna. Gracias por decirme que está saliendo. Entonces, como les decía, vamos a continuar con el estudio del capítulo 6. Estamos leyendo el Bhagavad Gita tal como es, traído a Occidente por su divina gracia, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estamos analizando los textos tal como los tradujo y los comentarios que él hizo. Como ustedes saben, esto es simplemente un panorama. Lo estamos dando en este momento entre Prabhu Chitrak y yo. Y hay otras personas, otros devotos, otros oradores que vienen dando texto por texto. Entonces, cualquier duda que surja que no podamos ver ahora, o cualquier necesidad de profundizar en algún tema, seguramente van a tener esa oportunidad, todos vamos a tener esa oportunidad cuando los oradores lleguen a esta sección. Entonces, como les decía, estamos en el capítulo 6, el título del capítulo 6 es Dhyana Yoga. La sección anterior a esta, Krishna presentó el Ashtanga Yoga o el Yoga místico, ¿sí? El título de esta sección es, como lo puse ahí en Facebook, le puse de título La necesidad de controlar la mente turbulenta. Entonces voy a leer un poco los textos anteriores a esta sección para que todos entendamos en qué ambiente estamos, en dónde estamos ahora, y a partir de ahí podamos eh, ver lo que se habló en el Bhagavad Gita. Entonces, a partir del texto 26 del capítulo 6, perdón, del 25, Krishna dice, gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total, y de ese modo, la mente debe estar fija solo en el ser y no debe pensar en nada más. Entonces, Krishna pasó a explicar el proceso práctico para practicar Ashtanga Yoga, dijo que había que ir a un lugar retirado, había que adoptar renunciar a las cosas mundanas, irse lejos al bosque, en un lugar solitario, preparar el lugar donde uno va a estar, tal como explicó Chitra que en la clase anterior, poner una hierba especial en el piso, sentarse sobre esa hierba, mirar para un lugar, fijar la atención en un punto, no cerrar mucho los ojos, no dejarlos abiertos del todo, de esa manera tratar de absorberse. Entonces, en ese verso que leí recién, dice que mediante una convicción total, uno debe fijar la mente en el ser. ¿Bien? El texto que sigue dice, de lo que sea y de donde quiera en que la mente deambule debido a su naturaleza vacilante e inestable, uno debe, sin dudas, apartarla y ponerla de nuevo bajo el control del yo. Entonces, Krishna explicó anteriormente las prácticas externas, cómo armar el ambiente externo, y ahora está explicando cómo armar el ambiente interno, lo que nos pertenece a nosotros, que no tiene nada que ver con el exterior, ¿no? En la filosofía y en la psicología védica,
La inteligencia tiene una entidad propia, la mente tiene una entidad propia, los sentidos, cada uno tiene una entidad propia. Entonces, por eso, a la hora de presentarlo, mientras habla con Arjuna, él dice, bueno, mediante la inteligencia se debe eh, poner la mente bajo control, como le estaba diciendo ahora. Hoy en día es un poco diferente como se ve, la psicología no separa la mente y la inteligencia de esta manera. Hay otras categorizaciones que se hacen de la realidad interna de las personas. Los Vedas los presentan de esa manera y Krishna se está refiriendo de esa manera, como que la mente es una cosa, la inteligencia es otra y los sentidos son otra. Es importante aclarar eso para entender los textos que vienen. Pues dice, el yogi cuya mente está fija en mí logra en verdad la máxima perfección de la felicidad trascendental. Él está más allá de la modalidad de la pasión, comprende su identidad cualitativa con el Ser Supremo y en consecuencia está libre de todas las reacciones de las acciones pasadas. 28. Texto 28. De ese modo, el yogi autocontrolado, dedicado constantemente a la práctica del yoga, se libra de la contaminación material y alcanza la máxima etapa de la felicidad perfecta, el servicio devocional y trascendental que le presta el Señor. Texto 29. Un verdadero yogi me observa bien todos los seres y también ve a todo ser en mí. En verdad, la persona autorrealizada me ve a mí, el mismo Señor Supremo, en todas partes. Texto 30. Aquel que me ve en todas partes y que ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Un yogi como ese que se dedica al venerable servicio de la superalma, sabiendo que yo y la superalma somos uno, permanece siempre en mí en todas las circunstancias. Y el texto anterior a la sección de hoy es, oh Arjuna, aquel que mediante la comprensión de su propio ser ve la verdadera igualdad de todos los seres, tanto en su felicidad como en su aflicción, es un yogi perfecto. Entonces, Krishna lo que está haciendo es presentando, hola Rubén, Hare Krishna, Krishna lo que está haciendo es presentando las ventajas de tener una mente controlada mediante una inteligencia fija en una convicción hacia la autorrealización. Imagínense la situación de Arjuna, estaba en el medio de un campo de batalla y Krishna le está pidiendo que vea a sus aliados y a sus enemigos de la misma manera y que pelee, ¿no? Teniendo una visión ecuánime. Que vea a Krishna en todas partes, que lo pueda ver a él tanto dentro de él como Paramatma, como dentro de todo y dentro de los otros seres y de las cosas inertes, que lo vea en todas partes, al mismo Krishna que estaba enfrente de él hablándole. Todo esto sin duda requiere un autocontrol interno, una liberación de la influencia de los deseos que están en la mente continuamente llamándonos y un estado de determinación muy grande. ¿Sí? Bien, lo interesante que viene ahora es que si bien era Krishna, la suprema personalidad de Dios, el Guru, en este caso de Arjuna, que le estaba hablando directamente, le estaba explicando el proceso que tenía que hacer Arjuna, en esa situación en la que estaba explicando también el proceso de Astanga Yoga. Entonces Arjuna era una persona pensante, y esto Prabhupada lo recalca en el significado de uno de los textos que vamos a leer después. Dice que Arjuna era una persona pensante, entonces él podía analizar su situación real. Él sabía que también el Bhagavad Gita estaba siendo expresado, hablado para, no solo para él, sino que para todo el universo entero. Entonces Arjuna, entendiendo la realidad humana de la época que nos toca vivir, nosotros estamos incluso 5.000 años más adelante del momento en que Arjuna hablaba de esto. Entendiendo todo eso, Arjuna dice en el texto 33, Arjuna dijo, oh Madhusudana, el sistema de yoga que has resumido me parece impráctico e intolerable, ya que la mente es inquieta e inestable. Entonces, a pesar de que Krishna le estaba presentando esto como de una manera con muchos beneficios, ¿no? La cuestión del control mental, el Astanga Yoga,
Arjuna reconoce su situación real, reconoce su posición, reconoce la época, reconoce el momento y cargado de toda esa inteligencia, todo procesado, se lo presenta a Krishna y le dice, mira, esto que me estás presentando es muy difícil para esta época. ¿Por qué? Porque la mente que nos toca hoy en día a nosotros, que nos toca tener, es continuamente, las palabras que él usa son eh, inquieta e inestable. ¿Sí? Está traducido así. No sé si tienen experiencia de esto, de cómo la mente es inquieta y inestable. Yo desde el momento que empecé a estudiar la filosofía védica, que me involucré con el conocimiento que está en el Bhagavad Gita, con los devotos de Krishna, hasta ese momento yo no conseguía identificar lo que era la mente, la inteligencia. Para mí era todo un mismo paquete. De hecho, yo seguía Hare Krishna Radhika, yo seguía la filosofía existencialista que dice que cuando uno nace, nace el mundo también nace con uno, que nunca somos solos, siempre tenemos una circunstancia que nos rodea. Pero era como muy difícil para mí categorizar lo que pasaba dentro mío también. Cuando empecé a leer esto y entendí que había una mente, una inteligencia, los sentidos y cómo las jerarquías que hay en estos diferentes actores que hay dentro nuestro, de este cuerpo que nos toca. Entonces empecé a presenciarlo, por eso les digo si ustedes han tenido esa oportunidad de identificar la mente dentro de ustedes. Bueno, pueden ver que hay algo que continuamente nos habla, ¿sí? Incluso a veces canta solo cualquier cosa, a veces nos pide una cosa y después la rechaza, a veces eh, lo estoy separando porque cuando está pasando todo esto nosotros creemos que somos nosotros mismos los que estamos en esa situación, cuando en realidad, según los Vedas, es la mente la que está dictándonos algunas cosas internamente. Bueno, y desde el momento que empecé a estudiar eso, esta parte de la categorización interna que presentan los Vedas, hasta hoy, a cada momento no hago más que ver cómo la mente está presente continuamente, 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 y los efectos que tiene en mi día a día, en mi minuto a minuto. Eh, entonces, esto, los Vedas lo presentan así, la mente está ahí, es inestable, es, la otra palabra que se me olvidó de vuelta, es inquieta, ¿sí? Y lamentablemente tenemos que convivir con ella. Se dice que la mente puede ser, un poco más adelante, ¿no? Tanto nuestro amigo como nuestro enemigo. Entonces va a depender de cómo lidiemos con toda esta situación para tenerla como amiga o tenerla como enemiga. Enemiga de la autorrealización, enemiga del avance espiritual, ¿sí? Porque en realidad lo que la mente quiere es disfrutar. Está, Prabhupada dice en uno de los significados de estos versos que estamos leyendo que la mente es adicta al disfrute de los sentidos de tiempo inmemorial. Entonces es natural que continuamente quiera usar los sentidos, los aspectos de los sentidos, los diferentes herramientas físicas que tiene para poder disfrutar, ¿sí? En el Srimad Bhagavatam se dice que la mente es el centro de todos los sentidos. Entonces todo lo que estamos viendo ahora, lo que estamos escuchando, en realidad es una imagen mental, en un sentido, porque es el resumen que hace la mente de lo que está absorbiendo de los sentidos. Entonces, es muy difícil identificar en todo su aspecto y poder, de alguna manera, aislar lo que es la mente en sí dentro nuestro, pero lo que podemos entender es que hay una agitación continua, ¿sí? Hay una inquietud constante dentro nuestro que nos lleva a hacer cosas. Y bueno, y los Vedas llaman a eso como manas o mente. Entonces, eh, Vishwanath Chakrabarti Thakur, que es uno de los acharyas que Srila Prabhupada toma también para explicar el Bhagavad Gita, ¿sí? También el Bhagavatam, dice que imagínense una aguja súper finita, lo más fina que se puedan y bien dura, una aguja de esas que son para coser. Imagínense que quieren traspasar un hierro, un metal, con esa aguja.
Están con la aguja que es súper finita, afiladísima, y quieren traspasar un hierro grueso así. ¿Sí? Vishwanatha Chakrabarti Thakur da este ejemplo en relación a lo que la inteligencia intenta hacer cuando intenta controlar la mente. ¿Sí? Es como una aguja que quiere traspasar, dice él, un hierro grueso. Entonces es algo muy complicado, ¿sí? Y por eso Arjuna presenta esto. Es decir, él dice, controlar la mente es una cosa muy difícil. En el texto 34, Arjuna va a describir un poco más lo que es la mente. Va a decir, la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte. Oh Krishna, y someterla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. Ese es un texto muy conocido para los practicantes de Bhakti Yoga, la cuestión de que la mente es turbulenta y tan difícil como controlarla es tan difícil como controlar el tiempo. En relación a la descripción que se da de la mente, eh, hablamos de que era inquieta anteriormente, ahora está diciendo que es turbulenta, obstinada y muy fuerte. No sé si han tenido experiencia de alguna de estas características de la mente. Sin duda están ahí continuamente y aparecen, solo que como no estamos, o a veces no trabajamos de manera tan fina para detectar estas tendencias de la mente, nos parece que fuera algo natural. Cuando empezamos a practicar autocontrol a través del servicio devocional, incluso cuando cantamos yapa de una manera concentrada, podemos ver las diferentes agitaciones y la fuerza que tiene la mente realmente. Para aquellos que cantan, que están asistiendo a esta clase y que cantan Hare Krishna, ustedes pueden ver, había un devoto que decía que la mente es aquello que nos habla cuando estamos cantando el Mahamantra. Entonces no sé si han tenido esta experiencia que están tratando de concentrarse y hay algo que nos habla, nos habla, hasta que a medida que vamos concentrándonos más, escuchando, se empieza a silenciar. De a poco se va silenciando. Yo he tenido la experiencia que después de cantar 6 vueltas de mantras, mi mente era como que se apagaba un motor interno. No se apagaba del todo, pero bajaba muchísimo la frecuencia y la demanda interna. Esto me pasaba generalmente cuando cantaba bien concentrado, temprano a la mañana, y, eh, y era como que si me sacara una mochila de encima de repente, de demanda, de ansiedad, de agitación. Había una diferencia muy grande. Entonces, ahora vamos a llegar a las prácticas que recomienda el Bhakti Yoga para controlar la mente. Pero bueno, hasta este verso, que es el verso 34 del capítulo 6 que estamos leyendo, tenemos que la mente es inquieta, turbulenta, obstinada, y someterla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. Ustedes saben, incluso con el nivel tecnológico que tenemos hoy en día, no es posible controlar el viento. A veces en los países más avanzados tecnológicamente, como por ejemplo Estados Unidos, Japón, aparece un tornado con todo, o un huracán, y hacen unos destrozos, no tienen cómo frenarlo, ¿sí? Eso es un viento fuerte, pero el viento es algo que continuamente está soplando. Cuando uno va en avión ve las nubes, ¿no? O si miramos al cielo vemos las nubes y están continuamente en movimiento. Entonces, el viento está continuamente en movimiento, movimiento. No es posible controlarlo. Un motivo es porque somos finitos y el viento es algo enorme, ¿sí? Y otro motivo es porque la fuerza misma del viento es, como les di el ejemplo del huracán, por dar un ejemplo así exagerado, la fuerza misma que el viento tiene no tenemos cómo pararla. Bueno, Arjuna está comparando ese soplar, esa fuerza, esa inmensidad con la mente. Entonces le está dando argumentos, le está dando razones, mejor dicho, a Krishna de por qué él no quería seguir la práctica que Krishna le estaba recomendando. ¿Sí? Él dentro de él siente que es algo muy difícil de realizar. Hoy en día ustedes saben, eh, más allá de la categorización, Cristian, gracias por la pregunta. Un poco más adelante eh, vuelvo a las preguntas, ¿vale? Así que para no perder el hilo de estos versos que faltan. Ustedes saben
Actualmente se hacen categorizaciones de algunas cuestiones internas que pueden estar dentro de una persona, como ansiedad, depresión, angustia, ese tipo de cosas. Y la psicología tiene algunas herramientas para tratar de subsanarlas, lo cual da una mejor calidad de vida. Esa calidad de vida trae un poco más de felicidad y un poco más de paz. ¿Sí? A veces ni siquiera a través de terapias o de grupos, terapias grupales, terapias individuales, se puede callar esa cuestión interna que puede estar afectando a una persona. Entonces, incluso hoy en día la ciencia tiene hasta métodos químicos, ¿sí? La psiquiatría, para intentar ayudar al autocontrol interno. Entonces, Arjuna no está haciendo esa categorización, él lo puso como inquieta, de nuevo. Él dijo que la mente es inestable, inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, lo cual eh, también incluye todas las, de alguna manera, todas las los diagnósticos que se dan hoy en día con otro nombre, como angustia, ansiedad. ¿Bien? Entonces es muy difícil controlar todo eso dentro nuestro. Arjuna lo estaba reconociendo. Recuerden, Arjuna estaba al lado de Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, ¿sí? Era una persona completamente inteligente, ¿sí? Tenía una educación, un linaje que le permitía tener mucho autocontrol, había tenido una educación doméstica muy buena, una educación espiritual desde chico y también una educación como guerrero. Entonces está en una condición mucho mejor que la que en mi caso, en otras personas también podemos estar hoy en día. Entonces él tuvo la inteligencia, el autoconocimiento interno para entender que este proceso todavía no es para mí, no lo puedo realizar. ¿Bien? No es posible controlar la mente. A pesar de todos los beneficios que dijo Krishna, vieron los beneficios que daba, que uno prácticamente lo puede ver a él en todos lados, cuando la fuerza de las dualidades del deseo y el odio, la felicidad y la ficción paran dentro nuestro, y al mismo tiempo nutridos por el conocimiento espiritual, uno puede empezar a proyectar esa ecuanimidad interna en todo y reconocer la presencia divina. Incluso él decía a nivel de Paramatma, ¿no? Esos son muchos beneficios que Krishna estaba dando. Pero bueno, Arjuna tiene la capacidad de nuevo para decir, pararse de alguna manera, ponerse en la realidad que le tocaba estar en ese momento a él, ver en el lugar en el que estaba, que en medio de una guerra, a punto de comenzar, y le pudo decir eso a Krishna. Si Krishna como maestro espiritual entiende, ahora vamos a ver la respuesta que da Krishna, entiende lo que Arjuna estaba presentando, y bueno, y como el maestro espiritual siempre trata de ayudar a su discípulo a poder avanzar espiritualmente. En resumen, los beneficios del control de la mente son eh, increíbles, espectaculares. Como habíamos dicho, la mente puede ser amigo o enemigo, la paz no está en no hace falta buscar la paz externamente, es algo que ya tenemos dentro nuestro, solo que con la agitación continua de nuestra mente no podemos, agitación por los deseos principalmente, no podemos establecernos en una situación de paz. Y los beneficios son muy grandes y controlarla es muy difícil. Eso es un poco lo que tenemos hasta esta sección, hasta este verso, hasta el 23. Bueno, ahora, ahora Krishna va a comenzar a hablar y va a dar algunas ideas, algunas técnicas, algunos principios para que todos, no solo Arjuna, puedan dedicarse a poner la inteligencia en su lugar, por encima de controlar la mente controlada controla los sentidos, y con los sentidos controlados, con toda esa línea jerárquica controlada, es más fácil no ser sometido por la naturaleza material, por la naturaleza de la, de la dualidad material. Un poquito antes, en el texto 24, Krishna había hablado de la determinación. Entonces es importante para todo esto, todo este intento que estamos haciendo de autorrealizarnos, de entender nuestra realidad espiritual,
entender la realidad espiritual del Señor Supremo, entender la práctica, tener constancia, es importante la determinación. Los invito, si quieren, después a leer el significado del texto del capítulo 6, texto 24, donde Prabhupada habla de la determinación y da el ejemplo de la gorriona, que es un ejemplo muy interesante. Así que después, si quieren, pueden eh, leerlo. Entonces ahora va a empezar a hablar Krishna acerca de esto que Arjuna le planteó, ¿no? Como discípulo, como amigo, como una persona con los pies en la tierra, que entiende en la situación en la que está, le hizo ese planteo a Krishna y ahora Krishna va a expresarse. Entonces Krishna dice en el texto 34, perdón, 35, el Señor Krishna dijo, oh tú, hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Bien, entonces ahora podemos ver que el propio Krishna está reconociendo que controlar la mente es algo muy difícil. Es algo muy difícil. Él dice que hay dos cosas que pueden ayudar a controlar la mente, lo que se llama avasya, ¿sí? Que es la práctica adecuada, y lo que se llama vairagya, que es el desapego. Entonces, mediante la práctica adecuada y el desapego, es posible de alguna manera tener control sobre la mente, que era lo que Arjuna estaba diciendo que era muy difícil. Krishna hasta ahora había recomendado controlar la mente, había dicho que había que ponerla bajo control de la inteligencia, pero no había dicho cómo. Entonces ahora, en este momento, Krishna está diciendo cómo. Está diciendo mediante la práctica adecuada y el desapego. En el significado de ese texto, ¿sí? Prabhupada va a decir que es muy difícil para hoy en día, para las personas como nosotros, que vivimos en una sociedad moderna del siglo XXI, en ciudades, en edificios, con celulares, con computadoras, con internet, con todo el paquete que nos toca vivir. Es muy difícil para una persona así. Lo mismo que reconoció Arjuna un poco antes, ¿no? Muy difícil irse a abandonar todo de repente, eh, dedicarse exclusivamente a la práctica del Astanga Yoga, irse a un lugar sagrado, a un lugar solitario, bueno, y, hacer toda la práctica externa y la práctica interna. Es muy difícil. Entonces, Prabhupada va a explicar lo que es el avasya, ¿sí? O la práctica adecuada, como Krishna lo recomendó, lo que es la práctica adecuada para un practicante de Bhakti Yoga. Entonces, en el texto 35, ¿sí? Prabhupada dice, mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna, uno se ocupa en 9 tipos de servicios devocionales que se le presta al Señor. Esos 9 tipos son presentados por Prahlad Maharaj y también por Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu y bueno, por Srila Prabhupada en el Néctar de la Devoción. Entonces los invito, una parte un poco más adelantada de lo que estamos viendo ahora de estas secciones, pero bueno, Prabhupada dice que existen 9 procesos que uno puede practicar, que sería nuestro avasya como Bhakti Yogi para empezar a controlar la mente. Y Prabhupada dice, la primera y principal de esas ocupaciones devocionales, de esas 9 que se habló, las constituye el oír hablar de Krishna. Es un método trascendental muy poderoso para depurar la mente de todos los recelos. Cuanto más se oye hablar de Krishna, más se ilumina uno y se desapega de todo lo que a la mente la aparte de Krishna. Al desapegar la mente de actividades que no están consagradas al Señor, se vuelve muy fácil aprender Vairagya. Vairagya significa desapegarse de la materia y hacer que la mente se dedique al espíritu. El desapego espiritual, impersonal, es más difícil que apegar la mente a las actividades de Krishna.
Esto es algo práctico, porque al oír hablar de Krishna, uno se apega automáticamente al Espíritu Supremo. Ese apego se denomina Pareya Nubhuti, satisfacción espiritual. Es exactamente igual que el sentimiento de satisfacción que el hombre hambriento le produce cada bocado de comida que ingiere. Entonces, Prabhupada está presentando, como les decía, en ese significado lo que es el abhasia para nosotros. Dice que hay 9 procesos de servicio devocional, que esos 9 procesos de servicio devocional tienen la capacidad de satisfacernos internamente, y da una analogía, así como una persona hambrienta come algo y se siente automáticamente satisfecha por la práctica de estos 9 procesos. Él está hablando específicamente, haciendo énfasis en el primero, que es escuchar, hablar de Krishna. Uno automáticamente empieza a desapegarse de los deseos materiales y empieza a, a crear ocupaciones que le permitan estar envolvidos en prácticas para servir a Krishna. ¿Sí? Eh, para finalizar, Prabhupada dice, de igual modo, mediante el desempeño del servicio devocional, se siente una satisfacción trascendental a medida que la mente se va desapegando de los objetivos materiales. Esto es, mientras más uno practica, mientras más uno internamente consigue ocupar la mente en actividades conscientes de Krishna, en este caso escuchar acerca de Krishna o cualquiera de las otras 8 actividades, más uno va, ¿cómo se dice? Eh, Va ganando autocontrol, ¿sí? Al final dice Prabhupada, así pues, el oír hablar de las actividades trascendentales del Señor Krishna es el tratamiento experto para la mente enajenada, y el consumo de la comida que se le ha ofrecido a Krishna es la dieta adecuada para el paciente que sufre. Este tratamiento constituye el proceso de conciencia de Krishna. Entonces, Prabhupada dio el ejemplo eh, de la práctica de escuchar, oír acerca de Krishna para poder tener el desapego adecuado, ¿sí? Y de esa manera poder tener satisfacción interna y con esa satisfacción interna parar automáticamente las demandas que la mente nos hace de querer disfrutar de alguna cosa y tratar de ocupar la mente en deseos que estén apuntados, que tengan como meta la satisfacción de Krishna. Entonces lo único que cambia, la mente sigue ahí, las funciones de la mente siguen ahí, la inteligencia sigue ahí, lo que cambia es la orientación o el significado hacia el cual la mente comienza a actuar. La manera de lograr eso, dice Prabhupada, es escuchando hablar acerca de Krishna, escuchando el Mahamantra Hare Krishna, cantándolo uno mismo, escuchándolo, ¿sí? Entonces esto tiene una potencia así inmensa, las virtudes y las cualidades del santo nombre se enumeran en muchos libros. Otros seres humanos como nosotros, practicantes de otras épocas anteriores a las nuestras, incluso de nuestra época, cuentan experiencias que han tenido con esto de cantar el santo nombre, el Mahamantra Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, leer lo que estas personas cuentan también nos es un incentivo para estar cada vez más ocupados. Cuando Prabhupada está diciendo esto, este es el tratamiento experto, es la base, la práctica experta que nos va a traer el autocontrol interno y el desapego adecuado para poder seguir nuestra vida espiritual con determinación. Bien, el último texto dice Krishna, para aquel que tiene la mente desenfrenada, la autorrealización es una labor difícil, pero pero aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados, tiene asegurado el éxito. Esa es mi opinión. Entonces, lo interesante de este texto es que se nos está dando, en este momento, se presentó el problema, ¿sí?
Arjuna presentó el problema, Krishna presentó la solución, Prabhupada contemporaneizó, de acuerdo a nuestra época, Kali Yuga, a nuestra época, siglo XXI, contemporaneizó el problema, dijo cuál era la práctica, que es los 9 procesos de servicio devocional, principalmente escuchar, pero mismo así, teniendo todo eso, falta una parte, que es eh, el esfuerzo que nosotros pongamos para realizar esas actividades. O sea, tenemos todo servido, ahora falta nuestra parte, que es poner el esfuerzo adecuado, encontrar los momentos, eh, mientras mejor, mientras más calidad tengan esos momentos, mejores van a ser para, para el, ¿cómo se dice? El, la conexión espiritual que podamos lograr. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenemos todo ahí. Dijimos la práctica del servicio devocional, oír de Krishna, tomar prasada, recomendó Prabhupada, y intentar ocupar la mente en servir a Krishna. Si hacemos un esfuerzo de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestro tiempo, a nuestros... cada uno sabe, ¿no? Si hacemos un esfuerzo adecuado, naturalmente vamos a poder experimentar todo esto que está expresando Prabhupada acá, esta felicidad, vamos a poder descubrir todo lo que Krishna está presentando anteriormente, poder verlo ahora en todo, poder ver amigos y enemigos de la misma manera, poder desarrollar una actitud ecuánime. Ahora, ¿cómo podemos mejorar ese esfuerzo? ¿Qué podemos hacer para que ese esfuerzo sea, tengamos más entusiasmo para realizar ese esfuerzo? No sé, imagino que muchos de los que están acá tienen su propia, conocen sus maneras. Hoy en día, con esta tecnología, con esta, no sé, yo estoy, por ejemplo, en Facebook y prácticamente yo estoy en grupos brasileros y en grupos argentinos, también en algunos en inglés. Y más o menos hay una clase, cada 3 4 horas hay una clase que habla de Krishna y todas personas con un nivel, una experiencia de práctica, un nivel de raciocinio, un nivel de inteligencia, todos diferentes, pero todos muy buenos. Entonces, mi experiencia es que por escuchar todo esto, yo me siento más motivado a dedicar más esfuerzo al- a la práctica del servicio devocional. ¿Sí? Entonces, este esfuerzo no es autónomo en un sentido. El servicio devocional, el canto congregacional, las prácticas del servicio devocional generalmente son en grupos. Los primeros estadios o los primeros niveles en el servicio devocional son sadhusanga y sraddha, lo cual significa una alimentación continua de amistad y de fe a través de la amistad y del cultivo de, de la felicidad en la práctica del servicio devocional. Eso es Sraddha y Sadhusanga. Sadhusanga es acercarse a personas que están sadhus, ¿no? Personas que se dedican a la práctica del servicio devocional y que nos pueden ayudar de alguna manera. Y Sraddha es los primeros vestigios de fe o aquellas cosas que nos alimentan la fe que podemos hacer para continuar nuestro camino, para esto, para aplicar mejor nuestro esfuerzo. Como les decía, mi experiencia ahora es que la tecnología puede ser de gran ayuda, también puede ser todo lo contrario. Y libros hay en todos los idiomas, está el Vedabase, que como ustedes saben tiene muchos de los libros de Prabhupada, todos en español. Aparte de eso, hay clases regulares y aparte de eso, tenemos la oportunidad de dedicar tiempo a practicar el canto del Mahamantra nosotros, adorar a la deidad, etcétera. Bien, nuestra parte es encontrar las maneras de cultivar el esfuerzo, ¿sí? Encontrar la manera de cultivar la motivación, perdón, sería así, encontrar la manera, esto es día a día, minuto a minuto, encontrar la manera de sentirnos entusiasmados,
con la inteligencia, ¿no? Rodearnos de personas adecuadas, de ambientes adecuados, de tecnología adecuada, hacer el uso correcto de las cosas y que nuestra motivación para aplicar el esfuerzo sea cada vez más intensa. Eh, Esto de la mente no es algo simple, como ustedes saben. Arjuna lo anunció, dijo que era muy difícil. Mi experiencia es que es dificilísimo. Hay como altos y bajos. También tiene que ver con nuestro karma. A veces estamos en una situación muy favorable y a veces en una situación más complicada, con muchas ocupaciones, con muchas cosas. Pero bueno, lo importante es siempre encontrar la determinación y aplicar el esfuerzo. Pero bueno, es un camino interesante. Una vez estaba un devoto se acerca a Prabhupada diciendo, a Srila Prabhupada y le dice que, le explica que cuando él está cantando japa, le pregunta, ¿cómo estoy cantando Hare Krishna y la mente me habla? ¿Cómo hago para controlar la mente mientras canto Hare Krishna? Y Prabhupada le dijo, ¿controlar la mente? No hace falta controlar la mente. Lo único que tienes que hacer es preocuparte por escuchar. Preocuparte por escuchar lo que estás diciendo. Los nombres de Krishna. Esa es la ocupación interna que tenemos que tener. No hace falta que nos ocupemos continuamente en controlar la mente. Entonces, es un dato interesante ese que Prabhupada le dio al discípulo, es una instrucción famosa. El proceso mismo del servicio devocional de los 9 pasos, de las 9 actividades del servicio devocional, tienen, si uno lo hace con dedicación de la manera correcta, inherentemente nos traen autocontrol y satisfacción. ¿Sí? A esta altura solo vamos a hablar del primero, que es escuchar, que es lo que presentó Prabhupada, y es lo que nos queda a nosotros para lidiar con nosotros mismos que no somos nosotros, porque no somos la naturaleza material, no somos el cuerpo, no somos la inteligencia y no somos la mente tampoco. Pero bueno, es la realidad en la que estamos ahora, tenemos que ver cómo lidiar con eso. Para finalizar, Prabhupada dice, en el significado del texto 36, por lo tanto, uno debe controlar la mente ocupándola de modo constante en el trascendental servicio amoroso del Señor. A menos que esté uno ocupado en el proceso de conciencia de Krishna, no puede controlar la mente de una manera constante. Una persona consciente de Krishna obtiene fácilmente el resultado de la práctica de yoga sin hacer un esfuerzo separado. Pero un practicante de yoga no puede lograr el éxito sin volverse consciente de Krishna. Entonces, como vimos hace un ratito, la práctica misma nos va a traer limpieza interna, ¿sí? Recordemos que la mente es adicta, hay que entender eso, es adicta al disfrute de los sentidos y esto es desde tiempo inmemorial. Entonces no estamos lidiando con un adicto en un sentido, no es algo simple, es algo que requiere un tratamiento adecuado. Ese tratamiento adecuado lo da la práctica y lo da la orientación del maestro espiritual y el desapego adecuado. ¿Sí? Todo esto es como un combo. Entonces no es que uno tiene que inventar cosas nuevas, tiene que saber refugiarse en orientadores espirituales, en el maestro espiritual, y saber aceptar lo favorable y rechazar lo que sea desfavorable. Si uno no está teniendo fuerza interna para eso, tiene que poder buscar ayuda de alguna manera, ya sea eh, con devotos o con profesionales, de acuerdo a la dificultad que tenga. Bien, ya estamos llegando al final. Voy a leer las preguntas que hicieron. Primero un saludo a todos, Enrique, Hare Krishna, Yamuna, Hare Krishna, Cristian, ¿cómo estás? Laura, Miguel, Rubén, ¿cómo va Rubén? Emilce, Chitrak, Prabhu, Radhika de Chile, ¿cómo va Radhika? Krishangi, bueno, y acá viene la primera pregunta, que es Cristian, Segel también. No logro controlar la mente cantando yapa, pero desaparece si canto con instrumentos y aumenta la sensación de amor. ¿Qué recomiendas en este caso? Bueno, Cristian, esto tiene que ver con la naturaleza de cada uno, ¿sí?
Hay gente que canta Hare Krishna caminando, así va de un lado para el otro. Hay gente que mueve los pies o los brazos. Rana Swami, por ejemplo, mueve la cabeza así cuando canta. En Mayapur, que es como el centro más grande de ISKCON, de la institución que nosotros estamos, en un lugar que se llama el Samadhi de Srila Prabhupada, que es como hay como un monumento y una glorieta gigante para Srila Prabhupada. Ahí siempre ponen música suave, de fondo, como ragas. Es un lugar muy lindo para ir a cantar. Yo siempre iba al templo temprano, tipo a las 5 de la mañana. Cuando terminaba el programa del templo me iba para ese lugar. Había un montón de devotos también ahí, devotas. Y la música genera un clima también que nos ayuda. Entonces, cada uno tiene que encontrar la manera en la que armoniza. A mí a veces me gusta estar caminando solo en algún lugar, por ejemplo. Siento que me concentro mucho más. Otras me gusta estar sentado en el templo con otras personas cantando. Eso me ayuda también. Eh, Manejando, aunque parezca raro, pero a veces encuentro esa paz cuando voy de un lugar a otro. Y puedo cantar, por ejemplo, por una ruta que no hay demasiado movimiento, puedo ir cantando tranquilo. No sé, cada uno tiene que encontrar el ambiente y la manera. Eh, Mientras más uno se sienta tranquilo internamente, también más fácil va a ser la concentración. Entonces, Cristian, eh, si, si canto con instrumentos te genera más conexión, entonces seguí por ese lado. Ese es un tipo de meditación que se llama Vayan, es completamente aceptado en nuestra escuela de Bhakti Yoga. Tenemos las dos maneras, esa que es el canto con instrumentos y el canto con yapa, ¿sí? Uno gradualmente va perfeccionando el canto. Entonces, por ahora tenés que aceptar lo mejor que puedas que mejor te haga, digamos. Si el canto con instrumentos es adecuado, yo creo que tenés que ir por ahí y dedicar esa melodía que creás con los instrumentos, esa devoción y esa actitud de cantar, dedicarla para complacer a Krishna. Así que eso, Cristian, seguramente debe haber muchos otros consejos que te pueden dar después. Gracias. Gracias, Nadia. Walter. Tengo otra pregunta de Cristian, todavía tenemos tiempo. Cristian dice, durante 2 años tuve la mente dirigida por la voluntad mediante la práctica del estado de presencia, pero el Vikarma llegó y el Manas se descontroló y se ha hecho muy difícil controlarlo. Veía a Krishna en todo, pero nunca tuve guru. Se me fue. Veía a Krishna en todo, pero hoy estoy seguro de necesitarlo, pues aún siento amor por Krishna, aunque lo he visto en sueños mirándome y hasta en manifestaciones. Veo que en soledad es casi imposible perdurar. Hoy el Bhakti se volvió una necesidad, antes era una celebración y gratitud. He caído y es difícil. Bueno, gracias por contar tu experiencia, Cristian. Sí, es así. Llega un punto de la vida espiritual en que uno quiere aceptar un maestro espiritual. ¿Sí? Esto es individual, no tiene que haber ninguna presión interna, es una decisión personal. Y llega un momento en que uno ve la necesidad, como vos decís, de aceptar un maestro espiritual. Para principalmente asumir un compromiso a largo plazo. No es algo místico. A veces se presenta solamente el maestro espiritual como si fuera una cuestión mística y no sé qué, pero la experiencia muestra que incluso personas que aceptan maestros espirituales pueden tener caídas, incluso en diferentes niveles, ¿no? Incluso discípulos de Prabhupada se han alejado del movimiento. Entonces, más allá de la conexión con el maestro espiritual, está de nuestra parte el compromiso, la actitud de servicio, las preguntas y la humildad con el que continuamente podamos relacionarnos con esa persona que nos va a orientar. Así que Cristian, estás en me parece una excelente época de tu... Si bien por ahí tenés esa sensación de, como vos decís, de caído, de haberte alejado, a mí me parece todo lo contrario, me parece que estás como, al contrario, estás como más determinado a ponerte de alguna manera
serio y en ese camino, ¿no? Aceptar un maestro espiritual es una responsabilidad muy grande. Entonces vos estás queriendo asumir eso, lo cual indica como lo mismo que hizo Arjuna, ¿no? Una entrega a la orientación de la Suprema Personalidad de Dios también. Porque el maestro espiritual es un representante de la Suprema Personalidad de Dios. Así que gracias por tu comentario. Nadia, Hare Krishna, es muy difícil poner la tecnología en el uso adecuado. Trabajo en tecnología y no me permite pensar en Krishna la mayor parte del día. La única manera que veo puedo darle un uso adecuado es usando mi sueldo para boga para las deidades. ¿De qué otra forma se puede dar un uso correcto a la tecnología y a nuestros trabajos materiales si no nos permiten enfocarnos en Krishna durante las horas del trabajo? Bueno, Nadia, gracias por tu pregunta también. Yo trabajo de programador de sistemas, hago sistemas web, sistemas para celulares, estoy prácticamente todo el día enfrente de un monitor. Entiendo lo que me decís perfectamente. Hay que encontrar la manera. Uno tiene que encontrar la manera. No necesariamente la actividad es lo que va a determinar el resultado, sino que también la motivación con la que uno haga las cosas. Entonces, si nos toca trabajar, obviamente, podemos hacer esto con una motivación trascendental, no solamente verlo como algo negativo, o que solo es servicio devocional llevarle boga a las deidades. No, uno puede estar haciendo el trabajo que está haciendo con la motivación adecuada, según explica Rupa Goswami, sin tener que abandonar el trabajo en el que está actualmente. Y si bien por ahí la práctica directa no es, la actividad directa no es, quizá no sea una de las prácticas de servicio devocional. Por ejemplo, estamos escribiendo código de programación, no estamos escribiendo un libro para Krishna, pero nuestra motivación interna puede ser que esté orientada para servir a Krishna. Por ejemplo, yo sé que estoy haciendo esto permite que mi familia esté bien, mi familia estando bien también les permite estar en armonía interna con ellos, armonía familiar. Esa armonía familiar permite crear también un equilibrio adecuado en la casa que nos permita a todos ocuparnos en actividades espirituales, ¿sí? Hay que ver cómo la actividad que estamos haciendo, en este caso con la tecnología, nos permite conectarnos con Krishna. No es que una manera objetiva, Nadia, puede ser pones un Mahamantra de fondo, la música mientras estés trabajando, si es que podés trabajar de esa manera, y ahí tenés un poco de conexión, digamos, de escuchar el santo nombre. Pero siempre hay que trabajar la motivación interna. Lo más importante es poder estar enfocado internamente en la actividad que estamos haciendo. Recordemos que cuando Prabhupada comenzó el movimiento ISKCON, uno de los primeros devotos que lo ayudaba era Bhavananda, y él trabajaba. Entonces Prabhupada, él se había decidido a dedicarse completamente a Prabhupada y Prabhupada no le permitió dejar el trabajo. Le dijo que tenía que seguir trabajando y ayudándolo a él con dinero para poder crecer su movimiento. Entonces Bhavananda hacía lo que tenía que hacer, que creo que era escritor, no me acuerdo bien qué trabajo tenía, y podía utilizar ese dinero de alguna manera para ayudar a Prabhupada, ¿sí? Entonces, eso, tenemos que ver cuál es la motivación y obviamente es difícil. El mundo material es así, no es que solo la tecnología es difícil. En un montón de situaciones vamos a tener dificultades y tenemos que siempre estar viendo cuál es nuestra motivación, si es el disfrute de los sentidos o es servir a Krishna, ¿sí? Acuérdense que recuerden que según lo que vivimos acá, la mente tiene que estar ocupada de tal manera que sea nuestra amiga, ¿sí? Entonces, para eso está la inteligencia y está el esfuerzo y está la determinación. Entonces, no importa lo que nos toque hacer, tenemos que poder ver a Krishna en todo, como decía este texto, y cultivar nuestra motivación para seguir haciendo servicio devocional. Una cosa, Nadia, si uno practica temprano, mi experiencia, ¿no? Si uno
canta las rondas temprano. El día entero es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya entramos en una situación de yoga, de conectar nuestra experiencia con Krishna y la fijamos por la práctica constante a la mañana. Y eso nos permite durante el día ir ajustando continuamente nuestra experiencia interna para siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Entonces está en cada uno. Perdón si hice la respuesta muy larga, Nadia. Seguramente va a haber otras respuestas, así que es bueno seguir investigando. Gracias por tu pregunta. Gracias, Pablo. Rubén, mi amigo, dice, al ser la mente parte del cuerpo sutil, o sea, parte de la misma naturaleza material, que es Krishna mismo, querer controlarla es querer controlar a Krishna mismo. Tengo entendido que la única que lo controla al Señor es Radharani. Por eso, lo mejor es tal vez observarla. Bueno, eh, hacer la mente parte del cuerpo sutil. Sí, el cuerpo sutil. Voy a explicar un poco porque Rubén ya conoce el Bhagavad Gita. Rubén leyó, ¿no? Entonces él está diciendo porque el Bhagavad Gita en el capítulo 7 se explica que hay un cuerpo burdo, que es el físico, y un cuerpo sutil. El cuerpo sutil es la mente, la inteligencia y el falso ego. ¿Sí? Todo eso es energía material. En el capítulo 13 se explica un poco mejor cómo funciona esto. La energía material, si bien es Krishna, no es Krishna, es una de las energías de Krishna. Krishna no es diferente de sus energías, pero al mismo tiempo él es diferente de todo, según explica la filosofía Achintya Veda Veda Tattva, Rubén. Entonces, la mente es ¿cómo se dice? Una de las energías materiales que están ahí. Según Krishna, se puede controlar mediante la inteligencia, que es una energía superior a la mente, que tiene la capacidad de controlarla. ¿Sí? Entonces sí es posible controlarla. Eh, sin irnos de este capítulo, Krishna dice, mediante la práctica adecuada y el desapego. Entonces, querer controlar significa solamente tratar de explicarle a la mente qué es mejor y qué es peor. ¿Sí? La mente es como inquieta continuamente, toma y deja, toma y deja, toma y deja. Lo que necesita es un poco de orientación y estar bien ocupada, digamos. Rupa Goswami explica en el Bhakti Rasamrita Sindhu, un texto famoso que es Satasi Krishnamadi, no sé si lo conocen, que por la práctica constante del servicio devocional, los sentidos y la mente se purifican, y con la mente y los sentidos purificados uno puede tener una experiencia mucho más directa de la experiencia espiritual. Entonces la mente se puede purificar, se está diciendo, una mente espiritualizada, y la inteligencia tiene una función muy importante en esto. Y después decías, sí, después dice, bueno, lo que controla a Krishna es la devoción, ¿sí? Sí, Krishna es, según explican los acharyas, es controlado completamente por Radharani. Radharani es la personificación del servicio devocional, entonces si queremos de alguna manera estar cerca de Krishna, tenemos que ocuparnos en servicio devocional, en servicio Radharani, a los devotos. Eso va a hacer que también podamos, de alguna manera, que Krishna se siente interesado en nosotros, digamos. Y bueno, gracias Rubén, está bien, son preguntas muy interesantes. Yo estoy haciendo un resumen porque ya se me fue el horario. Voy a leer alguna más y listo. Yamuna Shivam, Hare Krishna. Nadia, me pasa igual, me ayuda mucho cuando no puedo concentrarme, poner vayan y kirtan de fondo, suavecito mientras canto yapa. Muy bueno, gracias Nadia. Pablo, cantar mirando una foto de Krishna o Prabhupada también puede ayudar a concentrarse. Sí, eso es espectacular. Y a medida que uno canta, más detalle puede ver en la foto. Pablo, es una experiencia que tengo yo. Una vez estaba con un maestro espiritual y también había una foto de estas que hacen estos devotos que son pintores. Una foto muy conocida. Y cantábamos, yo estaba cantando ya para mi guru también, y mi maestro espiritual en un momento me pregunta, ¿desde qué ángulo se está mirando esa foto? ¿Quién es esa imagen? ¿Quién es el que la está mirando? Entonces es una pregunta que nunca me había hecho, y la persona que había pintado había tenido la intención también.
Entonces, aparentemente es una pintura que se está viendo de una altura baja, parece como si fuera una vaca que está viendo un pasatiempo de Krishna. Entonces, eso, uno puede poner mucha más atención en las cosas. Krishna se puede manifestar en una pintura, así como se le manifiesta a las personas que pintan de alguna manera, en las deidades. Entonces, esto que decís vos es súper importante. Cantar enfocándonos en algo nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ver cada vez más, afinar más el telescopio trascendental, digamos. Nadia, ya para ir concluyendo. Si yo también trabajo en sistemas, bueno, lo entiendo, gracias por tu respuesta, ayuda mucho. Trabajaré, como dice, en mi motivación interna y también despertarme más temprano, que es lo que más me cuesta. Pero tiene razón, mejor cantar antes del trabajo. Antes del trabajo. Reverencias y saludos a mi Travinda, bueno. Andrés Sualaga, Hare Krishna, mis reverencias, querido Devaki, una gran alegría verte. Hare Krishna Andrés, muchas gracias a vos. Y Rubén, finalmente, gracias. Entonces, gracias a todos por participar de la clase. Esto es un tema que nos va a acompañar toda la vida, el control de la mente. Es, ¿cómo se dice? Todos los practicantes del servicio devocional tenemos esa experiencia. Tenemos la mejor intención, todos los deseos, pero algo internamente está continuamente en movimiento y nos hace hacer cosas raras, incluso en contra de nuestra propia voluntad a veces. Y a veces son segundos, a veces son milésimas de segundos, o a veces es un estado mental que puede durar un periodo largo. Entonces, es nuestro camino, como dijo Prabhupada, enfocarnos en las prácticas. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna. Gracias, Claudia. Claudi, también. Hare Krishna.